Hablábamos del PSV como maquinaria electoral, con una extraordinaria capacidad de convocatoria y movilización. Pero ¿dónde están las tareas ideológicas? La formación, que es tan fundamental si se le quiere dar un carácter irreversible a la revolución. Fíjate, cuando Chávez empezó a trabajar la idea de la creación, de la conformación de un partido de la Revolución Venezolana, un partido que lo acompañara en el proceso tan arduo de construcción de patria, de construcción de lo que en última instancia es la primera revolución del siglo XXI, una revolución de características muy peculiares, porque es una revolución al que se llegó al poder por la vía de elecciones democráticas, por las reglas de juego que habían planteado los gobiernos fenecientes en esa oportunidad de la Cuarta República, y Chávez manejaba mucho el concepto gramsciano de un partido de masas organizadas, de donde salieran unos cuadros que estuvieran ideológicamente formados, que tuvieran suficiente capacidad de acompañamiento y construcción de la revolución venezolana. Las primeras conversaciones que sostuvo con algunos de nosotros se dirigían hacia allá, hacia la creación de elementos celulares de donde surgieran los cuadros de base. Esos cuadros de base tuvieran la suficiente capacidad para decidir, la suficiente capacidad para organizarse, etcétera. Y hemos ido, a lo largo de la historia del Partido Socialista, hemos ido probando distintas formas de organización con ese planteamiento filosófico, con ese planteamiento ideológico. Primero eran los batallones socialistas, luego fueron las patrullas socialistas. Hoy por hoy, yo creo que tú tienes toda la razón, yo no conozco ni he conocido en la historia de Venezuela un partido con una maquinaria con esa capacidad de movilización, no solamente en el ámbito electoral, también en la movilización de calle. Cuando se dieron todos estos procesos de violencia desatada por parte de sectores de la derecha venezolana, la movilización del pueblo venezolano en paz y de acompañamiento al presidente Maduro, yo creo que fue crucial para impedir que la violencia se desatara, se desbordara o que llegara a situaciones mayores. Las guarimbas ocasionaron, además de los daños materiales y en vida, también ocasionaron un crecimiento en la popularidad. Sí, Y en la aprobación y de la gestión actualmente más del Nicolás 80% de la población en todos los sondeos de opinión rechaza las formas violentas. Eso yo creo que tiene que ver con la tragedia de la oposición, que es que expresa de su propio discurso violento y expresa también de esa dirigencia opositora, de su incapacidad para sostenerse con libre albedrío, para decidir sus derroteros en política sin que quienes determinan esa política no los nariceen, como dicen en el llano. Ese proceso de conformación de esa maquinaria ha venido acompañado también, Oscar, de un proceso de formación, de un proceso de crecimiento. Tenemos nuestra escuela de formación que ya está finalizando la primera etapa de formación de todos los llamados promotores. Y fíjate que un evento que ocurrió que va más allá de la elección primaria, de la elección de base con la que escogeremos a nuestros candidatos y candidatas el próximo 28 de junio. Por un lado, la profundización de la democracia en las categorías de género. Primera vez que un partido exige que la mitad de los postulados sean mujeres, que la mitad sean hombres. Primera vez que exige que la mitad sean menores de 30 años. Primera vez que ocurre que los mayores de 30 años serían la mitad de los que serían postulados. Eso en primer lugar. Primera vez que ocurre que un partido político convoca a sus elementos de base, que son las unidades de batalla Bolívar Chávez, para que sean las VC quienes postulen. Se dice fácil, pero fueron 13.686 asambleas el mismo día, casi que a la misma hora. Un poco más de 1 millón de personas se reunió y quien dirigió esas asambleas no fueron ni los cuadros nacionales, ni los cuadros regionales o municipales del partido, no. Fueron los propios jefes de la VC. Cada asamblea era dirigida por el jefe de la VC y se dio una elección, en efecto, una elección en el ámbito de la VC porque se postularon, como tú bien decías, hubo 58.000 postulaciones, es decir, 58.000 veces pusieron un nombre todas las 13.686 VC. De allí salieron casi 10.000 candidatos, casi 10.000 nombres. Es otra cosa que tú dirías, bueno, ahí está una vanguardia de esos cuadros de base. Esos 10.000 nombres que fueron mencionados por las VC, postulados por la VC, señalan que ahí hay un elemento ya organizado. Esas 10.000 personas que son referencia para las 13.686 VC. Y de esas casi 10.000 personas es que surgen hasta ahora van 1.652
candidatos que irían para esas elecciones primarias. Unas boletas por cada circuito electoral, donde en efecto, si es una boleta uninominal, van 12 candidatos. Y vas a encontrar allí, entonces si van 12 candidatos, vas a encontrar 3 mujeres jóvenes, 3 mujeres mayores de 30 años, 3 hombres jóvenes y 3 hombres mayores. Eso habla del nivel de capacidad organizativa, pero también de capacidad para la discusión, de capacidad para ponerse de acuerdo. No hemos tenido ni un solo incidente, y toda esa capacidad que se ha venido desarrollando desde la base en la VC, yo creo, y lo creo con sinceridad, que el nivel de desarrollo organizativo de las VC incluso supera la capacidad organizativa de las direcciones regionales y municipales. Okay. Pero se necesitan ganar las elecciones con una mayoría. Y las vamos a ganar. Okay. No es suficiente la maquinaria electoral. Correcto. Hay que convencer a muchos descontentos por las dificultades económicas que existen en el país, que es absurdo negarlas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las banderas fundamentales? Sobre todo en un contexto donde la economía es el tema que más preocupa a los venezolanos. A pesar de que esta es una revolución pacífica, a pesar de que es una revolución democrática, y yo diría, como dirían en el lenguaje boxístico, gramo a gramo, que me busquen un país que tenga tantas consultas al pueblo en unidad de tiempo respecto a otros países. Vamos para la elección número 20 en 15 años, y no solamente elección para escoger cargos de elección popular. Este es un país que ha aprobado referendos consultivos, este es un país que ha aprobado referendos revocatorios del mandato, es un país que ha aprobado referendos aprobatorios de la Constitución. Pocos países del mundo pueden vanagloriarse del hecho de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue aprobada por el voto del pueblo. Recuérdate la última constitución que tuvimos, que fue la constitución del 61. Eso fueron unos conciliábulos que se reunieron y que definieron esa constitución. Yo quisiera agregar a eso que como nunca antes los venezolanos participan en la agenda pública, participan en la política. Como nunca antes ha habido tantos movimientos sociales y tantas organizaciones populares activas, funcionando. Y algo que ha ocurrido también en el venezolano y en las venezolanas en su condición individual, que es que es esa sensación de que tienes voz, que tú lo ves en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia. Yo visito las comunidades y bueno... el país, y sobre todo los sectores populares. Sí, en los sectores populares es una recuperación de la voz. ¿Cuáles van a ser las banderas? A eso iba. A pesar de que somos una revolución pacífica, somos una revolución sometida a agresiones tremendas por parte de los sectores de la derecha venezolana. La guerra psicológica a la que ha sido sometido el pueblo de Venezuela solamente ha sido superada quizás por esta capacidad de recuperación de la voz, de recuperación de la esperanza, de recuperación del futuro. La guerra económica que se ha cernido con fines estrictamente políticos, o más bien de obtención del poder. Yo creo que esta elección parlamentaria de este año 2015, tendrá mucho que ver con la defensa de los logros de la Revolución venezolana, principalmente de los logros, porque cada vez que hay un intento de la derecha de hacerse con el poder, si tú revisas, lo que en última instancia promueve es llevar a Venezuela a una situación donde los inmensos avances que se han tenido en materia social pues se han detenido y se han desmantelado. Revisa los diputados de la derecha, porque por sus obras los conoceréis, dice la palabra de la Biblia. Revisa cuando el presidente Maduro o el presidente Chávez solicitaron créditos adicionales para aumentar las pensiones de nuestros abuelos y nuestras abuelas, siempre el voto fue negativo. Cuando se solicitaron leyes habilitantes para lanzar la gran misión Vivienda Venezuela, que es una misión que es motivo de orgullo nuestro y es motivo de asombro en el mundo entero. Ojalá presidentes como el presidente Obama o como el señor Rajoy desarrollaran esos planes como el de la gran misión Vivienda Venezuela. La oposición votó en contra de esas leyes habilitantes. Cada vez que se han solicitado recursos para escuelas, que se han solicitado recursos para atender las emergencias por lluvia, siempre el voto de los diputados opositores ha sido en contra de cualquier medida social. Si revisas a sus padres, también, ¿no? O sea, de tal padre, tal hijo,
yo estoy muy refranero en tu programa, pero si revisas, lo que ocurrió en la década del 90 en Venezuela fue un espantoso desmantelamiento de todo lo que se ha denominado el estado de bienestar social. Los dirigentes de la derecha venezolana compraron las políticas neoliberales más salvajes que ni siquiera en el Chile de Pinochet se atrevieron a aplicar con tal nivel de salvajismo, privatización de los servicios públicos, desaparición de todas las medidas de protección social, aumento de forma espantosa de la mortalidad infantil. Es decir, tenemos mucho que defender los venezolanos y las venezolanas en este momento histórico particular. Vamos a hacer una pausa para continuar con este análisis. Y sobre todo, volviendo a Gramsci y su tesis del bloque histórico, del nuevo bloque histórico, uno observa que el discurso del chavismo sigue dirigido fundamentalmente a los más leales, a los radicales, a los convencidos, pero hay un centro político al que no se le está hablando y que es parte fundamental de ese nuevo bloque histórico, que es el que construye, impulsa realmente la revolución, dirigido evidentemente por las clases populares. Pero vamos a seguir analizando esta situación después de los comerciales.